Vamos a ver qué ocurre y quién los tiene. Me salgo de allí, quiero ir a las palabras de Vladimir Putin en el día de ayer. Habló claramente, por primera vez, lo hizo él personalmente y con esa claridad, de que hay que poner fin al conflicto en Ucrania porque dice está siendo una tragedia. Esto lo dijo Vladimir Putin, y digo por primera vez lo hizo él porque es verdad que ha habido negociaciones previas, que Sergei Lavrov, en su momento, el ministro de Exteriores, habló abiertamente también de que ya había una negociación de paz que se iba a firmar sobre la mesa y que se fue dinamitada, según Lavrov, por Estados Unidos vía Boris Johnson, en aquel entonces, vía Reino Unido. Más allá de cómo fuere esto, dado el agotamiento del que venimos hablando por la parte aliada, las municiones están llegando tarde por parte de Europa, Biden, decía Jesús, tiene un problema con Israel y con ese conflicto, bueno, y tiene otro bien abierto también en Ucrania, que también quiere cerrar antes de las elecciones. Con todo este escenario, esa mano tendida de Putin esta vez sí se va a recoger, es decir, vamos a ver por fin una negociación, no sé cuál, vosotros me diréis, en Ucrania. Adrián, Luis, Jesús. Bueno, vamos a ver, yo creo que es un gesto tremendamente importante en este momento. ¿Por qué? Porque igual, de alguna forma, parece que empieza a responder a lo que en este momento era seguramente la incógnita más importante, ¿no? Estaba claro por Occidente que a partir de verano, pues de alguna forma se está viendo que estratégicamente la guerra estaba perdida y entonces dice, bueno, se abre un contexto en el que se empieza a presionar a Ucrania sobre cómo empezar a abrir un marco de negociación, ¿no? La cuestión es que una cosa es que el que está perdiendo una guerra abra un marco de negociación, pero claro, es que precisamente por las mismas razones, en un momento en que como consecuencia de la evolución del conflicto, Rusia se está fortaleciendo continuamente en cuanto a disposición de personas, en cuanto a fabricación de material y Ucrania se está debilitando aceleradamente, desde un punto de vista estrictamente bélico, parece que Rusia es en ese momento el que no está interesado en cerrar el conflicto, ¿no? Y esta era la gran incógnita, porque claro, una cosa es que la OTAN tenga voluntad de negociar algo para parar cuanto antes esta sangría de Ucrania y de la OTAN, o que Ucrania de alguna forma acepte entrar en esta dinámica, pero claro, la cuestión más importante es en qué medida Rusia va a aceptar o no y con qué condiciones, ¿no? Entonces, este gesto, aunque sea un primer gesto, es importante porque Rusia también podría optar simplemente por no decir nada y simplemente ir dejando pasar el tiempo, porque ya digo, desde un punto de vista táctico operativo, el tiempo ahora claramente corre claramente a favor de ellos, ¿no? Sí, yo primero quiero destacar dos cosas, ¿no? No cabe duda de que, bueno, pues puede ser una oportunidad para poner paz en la región, un poco también al hilo de lo que decía Adrián, pero también desde Occidente tenemos que asegurarnos que esto no es una encerrona de Putin. Sí que es verdad, y aquí diremos, bueno, pero es que hemos dicho muchas veces que las fuerzas occidentales están un poco llegando al límite, ¿no? Se están agotando y hemos llegado al punto de no poder proveer o de no poder cumplir los compromisos que hemos adquirido con Ucrania, cierto. Pero también, como decía antes, tenemos que estar seguros de que esto no tiene letra pequeña, que no hay una contrapartida indeseada y que esto no es una trampa que puede tender Putin, ¿no? Putin sí, puede ser muchas cosas, pero lo que no es una persona a la que hay que infravalorar, ¿no? Como diríamos coloquialmente, Putin no es una persona tonta. Obviamente, eso yo creo que a ninguno nos cabe la menor duda, ¿no? Pero si este escenario de que la propuesta rusa puede ser aceptable, es decir, que no tenga letra pequeña, que no sea una trampa o por lo menos no en el sentido unívoco del término, sí que puede suponer un primer avance, ¿no? Y evidentemente, pues hombre, la voluntad de Rusia de negociar está ahí. Pero claro, para que dos lleguen a un acuerdo, los dos tienen que negociar. Y aquí Ucrania o el presidente Zelensky, por concretizarlo un poco más, también tiene que tener esa voluntad, por lo menos sincera, de llegar a un acuerdo. Porque si no, corremos también el riesgo de que a lo mejor un Zelensky envalentonado, un Zelensky que se haya venido arriba, pueda desechar esta oferta, ¿no? Porque se vea con poca fuerza en la negociación o porque vea que tiene que hacer una serie de cesiones que son inasumibles, ¿no? Bueno, obviamente los dos tendrán que ceder para poder poner al menos un punto y seguido a este conflicto o, como decimos en el caso de Gaza, un alto al fuego, ¿no? Pero a partir de aquí sí que es verdad que el escenario que se abre es el que tantas veces hemos comentado aquí, de que dábamos la fecha del otoño. Bueno, pues el otoño ha llegado y parece ser que esta propuesta
está sobre la mesa. Zelensky puede tener una idea, pero Zelensky es muy dependiente de Estados Unidos, un Estados Unidos que va a entrar a partir del mes de enero ya en las primarias que los dos partidos van a celebrar. Ya empezamos a ver esas elecciones de dentro de un año, empezamos a palparlas, ¿no? Aunque sea con la llamada de los dedos y de manera muy sutil, pero ya están ahí. Y Europa está también en una encrucijada. Hay países de la Unión Europea que han tenido elecciones, como el caso de Polonia, como el caso de Eslovaquia, que el resultado pues no parece ser que en todos los casos vaya a ser de una línea continuista, o al menos no tanto como es la que ha llevado hasta ahora el gobierno que ha cesado o que está intentando repetir con un equilibrio de fuerzas diferente. Es decir, que este nuevo escenario de incertidumbre también hay que tenerlo en mente, y posiblemente entremos en una nueva fase, puesto que hemos visto que desde hace mucho tiempo el conflicto está en punto muerto. ¿Qué escenario se habrá aquí? Pues será el que las dos partes quieran sinceramente plasmar en un texto que tendrá que incluir, ya digo, cesiones tanto por la parte rusa como por la parte ucraniana, con las líneas rojas que todos conocemos. Para Ucrania una línea roja fundamental es la no cesión de territorios, y para Rusia es la defensa del interés geoestratégico de su zona, evitando que una Ucrania europea, una Ucrania en la OTAN pueda llegar a ser una realidad, ¿no? ¿Cómo se conjuga todo eso? Es lo que será fruto de la negociación y bueno, pues por el bien de las personas porque hablamos desde la comodidad de nuestros hogares y bueno, pues es todo mucho más fácil, ¿no? Pero por el bien de las personas que están sobre el terreno, pues esperemos que esto pueda solucionarse a la mayor brevedad posible. Bueno, con lo que estamos comentando apuntan algunos desde el chat también que en realidad Putin ya habló de la paz, ya se habló, están los acuerdos de Minsk, que sí, si todo eso es real, quiero decir, están los acuerdos de Minsk. El propio Putin, dirigiéndose a sus tropas, habló de que se habían hecho esfuerzos en una dirección por intentar pacificar la zona. Si todo eso es real, pero tender la mano y decir hay que poner fin a la tragedia, porque lo que está pasando allí, etcétera, etcétera, todo lo que dijo ayer, buscando una paz, quizás sea el momento de buscar esa paz, eso no lo había dicho así. Esa claridad de expresión, tendiendo la mano a una negociación, no había sido. Vladimir Putin había hablado de lo que ya pasó en su momento, de que fracasó, que funcionó, que no. Vladimir Putin no había dicho sentémonos, que es lo que viene a decir con el discurso de ayer en el G20. Jesús. Vamos a ver, la verdad, pues eso, yo la verdad, tengo la sensación de que esto no es absolutamente novedoso. Es decir, una vez que Rusia no consiguió sus objetivos iniciales, que era tomar el control de la capital y poner un gobierno que convirtiera a Ucrania en un estado tapón, pasó al plan B, que es una guerra de conquista territorial. Entonces, lo hemos visto desde, yo creo que, pues de mediados del año pasado, en cualquier momento que la guerra parase le venía bien. Un resultado en el que hubiese territorio de lo que era Ucrania en manos rusas, pues eso le permitía a Putin presentarse como el ganador moral de esta guerra y ponerle fin. Mientras que en el lado ucraniano daba la sensación de que no estaba todo dicho, porque había toda una serie de promesas de ayuda occidental y porque había toda una serie de cuestiones que la propia opinión pública, y esto es importante porque uno habla con los ucranianos y decían, bueno, sí, Zelensky podrá llegar a un acuerdo, pero piensa que nosotros salimos a la calle en la Revolución Naranja, nosotros salimos a la calle en Euromaidan y encima ahora estamos en una sociedad movilizada por la guerra, o sea, más beligerante y todavía más dispuesta a llevarse por delante a quien fuese. Y lo decían así, a veces ucranianos en Petit Comité te decían, es que Zelensky firma la paz y sale con las piernas por pies por delante del Palacio Presidencial. La cuestión es que esta guerra sabemos todo que iba a terminar en una negociación y ahora va a entrar en una fase cuando ya empezamos a ver, por una cuestión climática, que se paraliza todo y va a ser el momento de la diplomacia. Es decir, la sensación que tenemos todos es que va a haber un acuerdo tarde o temprano, y va a haber un acuerdo tarde o temprano, ese acuerdo se va a negociar a puerta cerrada y de una forma muy discreta, es decir, nos va a pillar a todos por sorpresa. Es decir, da la sensación que se piensan que la diplomacia, es decir, cuando se oyen rumores de negociaciones, pues posiblemente no son las buenas, las que realmente dan frutos son las que se llevan a cabo de una forma muy, muy discreta. Entonces yo tengo la sensación de que ahora vamos a entrar en un impasse y vamos a ver también en qué fase de introspección va a entrar los ucranianos, Bruselas y Washington, pensando qué vamos a hacer en el 2024. En cualquier caso, yo creo que en Ucrania tiene que empezar a plantearse si lo que dijo hace poco el jefe de gabinete del secretario general de la OTAN, de
¿le serviría a Ucrania una OTAN europea incorporada a la OTAN, pero perdiendo territorio? Hemos visto ya, se ha mencionado antes, que hay dos líneas rojas incompatibles. Una sería para Rusia una Ucrania dentro de la OTAN, y para Ucrania la pérdida territorial. En cualquier caso, vamos a ver dónde se cruza el punto de equilibrio entre esas dos líneas rojas y esas posiciones maximalistas. Yo la verdad que me tengo la sensación de que esto va a darnos, es decir, el resultado de las negociaciones nos va a pillar por sorpresa a todos, porque mientras las declaraciones de los políticos pueden ir por un lado, pero ellos a puerta cerrada y viendo que decidan en Washington y que decidan en Bruselas, pues a lo mejor tendremos una sorpresa en el 2024. Sí, yo creo que la clave de este mensaje es el momento en el que se produce. Porque claro, no es lo mismo que se le hace un mensaje de este tipo, como ha explicado Jesús, cuando estás perdiendo una guerra o cuando no se sabe muy bien qué va a pasar, a lanzarla en el momento en que estás ganando. Porque claro, en principio la llave de que se negocie o no se negocie ahora está en tu mano. Entonces, el que desde esa perspectiva se lance ese mensaje, yo creo que en principio es cualitativamente importante. Claro, como habéis dicho, otra cosa es que eso se tiene que plasmar en acuerdos concretos y que las dos partes, o una de ellas por lo menos, tiene que ir madurando posiciones. Claro, si hasta hace un mes he estado diciendo voy a ganar la guerra, voy a ganar la guerra, voy a ganar la guerra, y de pronto empiezo a negociar, los líderes y el país al que han estado constantemente lanzando ese tipo de mensajes necesita un proceso de adecuación, ¿no? Y ahí son importantes, evidentemente, cómo actúan los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y luego hay otro factor, claro, a efectos de lo que resulte, tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando en realidad de un conflicto entre Ucrania y Rusia, sino básicamente esto históricamente ha sido un conflicto entre Rusia y la OTAN, que llevaba aproximadamente 20 años en una estrategia, vamos a decir, de contención o de neutralización de Rusia por un lado y de China por el otro, ¿no? Entonces, claro, este es un factor muy importante. Claro, Ucrania no va a llegar a ningún acuerdo que no le toleren desde la OTAN o desde Occidente. ¿Y a qué está dispuesto a renunciar Occidente desde este punto de vista geopolítico? ¿Van a aceptar que como consecuencia de esto Rusia adquiera una influencia en Europa significativamente superior, que es exactamente lo contrario de lo que llevan 20 años intentando? Bueno, esta es, yo creo que la cuestión clave en último término. Sí, y además aquí también tenemos que contemplar la variable, un poco también el interés del pueblo ucraniano y un poco la variable del pueblo ucraniano, pero que yo creo que es compartida también por los líderes europeos, y es que ya tuvimos unos acuerdos en 2014 que unilateralmente Rusia dejó en papel mojado. Es decir, que a pesar de que había un acuerdo, y no solo el de 2014, sino todos los que se produjeron desde la independencia, desde el colapso de la Unión Soviética, que dio lugar a la independencia de Ucrania, todo eso, aunque estaba firmado, eran acuerdos internacionales, etcétera, 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 todo lo que teóricamente pues, nos dice la doctrina del derecho internacional, pues Rusia unilateralmente los dejó en punto muerto, en suspenso, con lo cual aquí no basta solo con que haya una voluntad, sino también yo creo que desde el lado ucraniano y desde el lado europeo debería exigirse, o al menos es una de las reticencias más fuertes que podemos tener a la hora de la negociación, y es cómo evitar que este acuerdo que se pueda firmar, llamémoslo alto el fuego, cese de las hostilidades, da igual como lo queramos denominar, pues tiene vocación de permanencia en el futuro, porque claro, si vamos a firmar en 2023, 2024 un acuerdo y dentro de 8 o 9 años vamos a estar en las mismas, pues yo creo que la Unión Europea tampoco va a estar por la eso, labor Luis Rodrigo, eso, Luis, si me permites, eso es que al final es tanto como echar una moneda al aire, últimamente con este tipo de conflictos. Lo digo mirando a Corea, en el 18 tienes un armisticio que no es paz, pero mira, si quieres mirar el polvorín en lo que era Oriente Próximo, Oriente Medio, como lo quieras llamar, fíjate cómo está la situación, y la propia Crimea, en Ucrania. Venimos de un conflicto en el que se hace una cesión, de hecho aquí especulamos en su momento con que, salvando las distancias, y no quiero entrar en ideologías, que os conozco al otro lado de la pantalla, pero hablamos de si eran una especie de Sudetes, ¿no? Se había cedido Crimea, pero daba igual porque se iba a ir a por toda Ucrania, ¿no? Se cedió los Sudetes en la Segunda Guerra Mundial y dio igual. Entonces se hablaba de eso también. Entonces hay como muchos movimientos, muchas firmas. La realidad es que el mantenimiento o no de esos acuerdos se produce simple y llanamente porque el que, entre comillas, se llevó la mejor parte del acuerdo continúa manteniendo una posición de fuerza en el futuro.
Claro, Sí, pero a sí, lo mejor para Sí, sí, me contrarrestar, sí, sí, sí. pues a lo mejor la Unión Europea lo que dice es, bueno, pues tiro para adelante con la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, la OTAN hace lo mismo en el plano militar y acabamos teniendo una Ucrania en la Unión Europea y una Ucrania parte de la OTAN, precisamente como elemento de contención y para evitar pues que de cara a un plazo corto, medio o largo de tiempo, pues podamos volver a una situación similar, ¿no? Es a lo que yo me refería un poco. Sí, si me perdonas, Luis, es que hay un tema en el que yo creo que tenemos una interpretación un poco distinta, ¿no? Sobre los acuerdos de Minsk, ¿no? Claro, aquello se cerró entre las distintas partes con la garantía, y por eso firmaron, de Francia y Alemania, y posteriormente tanto Francia como Alemania, Merkel en concreto y Macron, han admitido expresamente que aquello lo firmaron para engañar a Rusia, para dar tiempo a Ucrania para rearmarse y defenderse o enfrentarse a Rusia. O sea que esto de que Rusia lo incumplió, bueno, igual tendríamos que hablar más despacio, pero nosotros tenemos una interpretación radicalmente contraria. Bueno, sí, la cuestión, y en esto estoy con Luis, aquí la cuestión es, ¿vamos a ponerle fin al conflicto armado o le vamos a poner fin al conflicto? Es decir, ya sabemos que es muy complicado, pero la cuestión es que si vamos a, por así decirlo, vamos a optar por un cortoplacismo de darnos prisa y decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, el que sea, pero que le ponga fin a la guerra, porque con eso pues bajará el precio del gas y con eso ya estaremos mejor preparados para afrontar la próxima crisis económica, o vamos a hacer un acuerdo serio, profundo, en el que haya sacrificios para que se quede una situación que realmente genere estabilidad, cosa que no quita que haya un conflicto geopolítico con Rusia que luego se jugará en otros tableros, se jugará en Oriente Medio, se jugará en el Sahel, por ejemplo, con el apoyo de Rusia a países en los que ha habido salida de Francia. Es decir, que la paz en Ucrania no significa que se vayan a solucionar los problemas con Rusia, pero la cuestión es, ¿vamos a construir una paz duradera y sólida que nos garantice pues, estabilidad en Europa, o vamos a lo mejor a asumir vamos a hacer algo cortoplacista simplemente para que haya un alto el fuego? Eso ya, bueno, eso, en fin, por eso decía yo que a lo mejor espero llevarnos alguna sorpresa en el sentido de que se está trabajando esto a puerta cerrada y que se ha hecho una introspección profunda sobre qué clase de sacrificios se pueden llevar a cabo para que de aquí surja un conflicto, porque si no lo que estamos en realidad es dando una patada, y como decía hace poco que era un diplomático político de la República Báltica, a lo mejor puede que estemos ahora acabando las trincheras en las que van a combatir nuestros hijos. Es decir, si no solucionamos esto ahora, simplemente estamos mandando al futuro, o sea, retrasando hacia cerrando en falso el conflicto para simplemente se prolonga en el tiempo. Os iba a comentar, está diciendo